Gloria a Dios, qué bendición. Estamos contentos de estar aquí. La presencia del Señor es maravillosa. Me da mucho gusto verlos a cada uno de ustedes. Mi nombre es Israel Ramírez. Tengo el honor de ser el pastor general del Centro Cristiano La Iglesia del Señor aquí en San Antonio, Texas. Hoy estamos empezando una nueva serie de enseñanzas. Se llama Mi Iglesia, Mi Familia. Mi Iglesia, Mi Familia. Y vamos, amados hermanos, a través de estas enseñanzas aprender que la iglesia es mucho más allá que un lugar a donde asistir. La iglesia es una familia a la cual pertenecer. Y es lo que queremos dejar durante toda esta serie en tu corazón. La iglesia no es un lugar a donde asistir. La iglesia es una familia a la cual pertenecer. Así que es importante, amados hermanos, toda esta serie, porque en la actualidad hay mucha gente que podría pensar quizá que se puede llegar al propósito de Dios sin una iglesia. Es muy común ahora este pensamiento. Es muy común decir: yo no necesito asistir a una iglesia, yo no sé, necesito ser parte de una iglesia. Si ya me había acostumbrado a la mesa, porque como que así, porque no quiero tener obstáculos entre ustedes, ¿no? Así. Muy bien, es muy importante, una vez más, porque es muy generalizada la idea en el día de hoy, en donde se dice: yo no necesito una iglesia para tener comunión con Dios, yo no necesito una iglesia para orar o para leer la Biblia, yo me siento un buen cristiano y no necesito una iglesia para eso. Es sumamente generalizada esta idea, este pensamiento, y respetamos los que piensan así, pero el punto no es qué piensa usted o qué pienso yo al respecto. El punto es qué Dios piensa al respecto. Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Y Dios qué dice de eso? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso? ¿Eso es correcto o no? Porque al último, si nuestra meta es buscar a Dios, pues entonces Dios tiene un decir en todo esto. Si nuestro punto no simplemente tiene que ver con iglesias, sino con lo que Dios dice, creo que es nuestra obligación estudiar lo que Dios dice. Realmente podemos llegar al propósito de Dios. Y pienso muy bien en las palabras que digo, porque obviamente no solamente podemos, sino tenemos una obligación de buscar a Dios fuera de la iglesia, en una relación personal. Esa es una obligación, no solamente que si podemos o no. Todos nosotros deberíamos de orar, leer la palabra, no solamente en el contexto de con los hermanos, sino donde estemos. Eso es una obligación devocional de cada uno de los creyentes. Sin embargo, el punto es que si solo de esa manera, no teniendo una iglesia y no teniendo comunión con otros creyentes, podríamos realmente llegar al propósito de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Durante esta serie va a entender qué dice Dios al respecto, y más particularmente en el tema de hoy. Pero también queremos aprovechar esta serie porque hay muchos de ustedes que han ido llegando y nos sentimos profundamente agradecidos con Dios, alegres y orgullosos de que se han estado integrando personas, amados hermanos, a la congregación. Y queremos que conozca mejor a LCC. Queremos que nos conozca mejor. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es nuestra doctrina? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Por qué trabajamos como trabajamos? Queremos que nos conozca mejor como iglesia, y para que al final de estas 6 semanas de estudios usted pueda tomar una decisión de oficializar su membresía con la iglesia del Señor o no, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le indique. Y usted va a entender muchas cosas de por qué le digo esto en el tema del día de hoy. Así que adentrémonos ya de lleno a lo que es el tema del día de hoy. Y precisamente el tema de hoy es mi iglesia, mi familia. Y lo primero que usted debe entender es que Dios nos llamó a tener una familia espiritual. Dios nos llamó a tener una familia espiritual. Esto no es una idea de una iglesia, esto es una idea de Dios. Esta es la intención de Dios. Inclusive si nosotros vamos a la carta que Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2 versículo 19 dice lo siguiente. Una vez más, yo le digo, normalmente doy estudios. Si usted tiene con qué apuntar los textos, yo le he enseñado, y más en la serie pasada, que no es
todo lo que yo diga, lo que tiene valor realmente, sino lo que Dios dice en su palabra. Así que usted tiene una obligación de ver si lo que yo digo realmente está allí. Y por eso les digo, apunten los textos y apunten allí, no se lo coman nada más porque el pastor lo dice. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Diga conmigo, la familia de Dios. Y es que Dios no ve simplemente la iglesia como un lugar a donde asistir. Dios ve a la iglesia como una familia a la cual pertenecer. Desde este momento iniciamos bien derecho y bien claro en cómo Dios ve a la iglesia. La ve como su familia. Una vez más, lamentablemente en la cultura actual, no solo en Norteamérica, pero en la mayoría de países, esto no es la realidad. La iglesia ha pasado a ser un lugar a donde asistir, y en donde quizá por lo menos un día a la semana o un día cada 6 semanas podemos asistir a adorar, a escuchar la palabra de Dios, y ahora sí que nos echen la bendición. Sin embargo, usted está viendo en pantalla el corazón de Dios hacia sus hijos, hacia los creyentes. Dios quiere que tengamos una familia espiritual. A nosotros Dios nos ve como su familia. Ya no son extranjeros ni advenedizos. Mire qué bonito. A ver, ¿cómo? Yo sé que la mayoría de aquí son gringos de Texas, ¿no? Así como yo, ¿no? Como mi esposa así es. Pero yo soy de la Ciudad de México. ¿Cuántos de ustedes oigan, y que gane la América de Chiripa, ¿verdad? Me está diciendo. ¿Dónde están las Chivas para orar por ellos, los Chivas? No se sientan mal, hay otras temporadas, sigan orando. Next. Ven, escuche. ¿Cuántos nacieron fuera de este país, de este maravilloso país de Norteamérica? ¿Cuántos nacieron fuera de este país? Bueno, la mayoría de nosotros somos extranjeros, ¿verdad? Y algunos de nosotros somos advenedizos, ¿no? Porque inmigración nos cacha. Pero escuche lo que le voy a decir. Es maravilloso porque Dios dice: ni extranjero ni advenedizo, eres mi hijo y formas parte de mi familia. ¿Ve qué maravilloso? Y es maravilloso porque el hombre y las situaciones obviamente te pueden decir otra cosa y pueden ser reales, incluso lo que es. Pero cuando vienes con Dios, Dios te dice: pero para mí no eres ni extranjero ni advenedizo. Yo te he comprado con mi sangre, diría Jesús, me perteneces a mí, eres de mi familia. Y tienes que entender que entonces tienes una familia espiritual. Y la familia espiritual de aquel que ha decidido seguir a Cristo es la iglesia. En un momento vamos a entender que si tú no entiendes eso, te vas a estar moviendo como un huérfano. Pero nosotros no somos huérfanos, fuimos adoptados como hijos de Dios y somos parte de la familia del Señor. Así que, amados hermanos, Dios no salva únicamente al perdido para que asista a un culto o para que asista a una célula. Dios lo salva para que tenga una relación personal con el Padre y con sus hijos. Voy a repetirte otra vez, esto es muy importante. Dios no salva a nadie simplemente para que asista a un culto, para que cambie de iglesia o para que cambie de religión. Ese no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito de Cristo, el morir por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús entregó su sangre en la cruz para que usted y yo podamos tener relación con el Padre y relación con sus hijos. A ver, voltea a la persona que está a tu lado y híjole, no sé si voy a poder tener relación contigo, brother. Hermanos en Cristo. Coach, sonríele a tu esposa, por favor, coach, hombre. Muy bien. Y es que, amados hermanos, si pudiéramos decir una palabra que describe la iglesia en el corazón de Dios, y ahorita voy a llegar al punto de que somos imperfectos, pero antes de eso déjeme decirle que si hubiera una palabra de parte de Dios que describiera a su iglesia, sería comunión. Comunión. Él quiere que tengamos comunión. Como todo padre, es decir, yo no sé cuántos de ustedes son padres, ¿verdad? Pero los que son padres saben
que una de las cosas que más nos pueden los padres es ver a nuestros hijos peleando. Y una de las cosas que más nos edifica es ver a nuestros hijos amándose. No es tan complicado, ¿no? Es algo que nos lleva a decir qué bien me siento es ver amándose, sirviéndose a nuestros hijos. Y qué nos rompe el corazón cuando están del chongo. Y hasta nosotros nos ponemos de, ya te dije que no, ¿quién fue? Y se pone todo tenso en la casa. Yo sé que en sus casas no, ustedes no pasa nada de eso. Yo lo digo por los que nos ven en línea. Saludos a los que nos ven en línea. Porque el corazón del padre, una vez más, y si seguimos la filosofía de que no necesito la iglesia, entonces básicamente estamos diciendo, y hay muchos pródigos por allá afuera, hijos que dijeron, yo no necesito a la familia, yo me voy, denme la herencia. Pero la iglesia los toma como pródigos, no como algo bueno, ¿ven? No es algo loable, no es algo que a Dios aplaude. Se les llama pródigos. Yo dejo a la familia, ya me cansé del hermano y del papá, ahí nos vemos. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te habla, no te hagas, era para ti la predicación. Así que Dios nos salva y instituye su iglesia para que la iglesia tenga comunión. Nuestro primer propósito en la vida es tener comunión con el Padre, pero nuestro segundo propósito es tener comunión con la gente. Para Dios es un Dios de restauración de relaciones. Primero se restaura su relación con Él, con su salvación cuando venimos a Él. Y después Él quiere restaurar nuestras relaciones entre unos y otros. Y por eso va levantando la iglesia y nos pone en una iglesia para que aprendamos a relacionarnos bajo las bases de su palabra y de su corazón. Dios quiere que formemos parte y nos integremos a su familia. Y en su familia hay un valor muy importante que es la comunión. Dios quiere que seamos miembros de una iglesia. Voy a repetir Efesios 2:19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros. Diga conmigo, miembros. Quiere que seamos parte de, activa, un miembro activo, un miembro que siente parte importante entre los otros miembros también. Así que Dios quiere que seamos miembros. Y esto, amado hermano, cuando estudiamos la Biblia, no solamente es en cuanto a la iglesia. Cuando estudiamos la Biblia, muchos de ustedes quizá no han estudiado profundamente, otros sí, pero no se necesita ser un teólogo para echar una ojeadita a la vida de Jesús y no verlo solo en el sentido de que caminó constantemente solo. Él tenía momentos de solitud donde buscaba al Padre. Sin embargo, Él siempre estaba acompañado por sus discípulos. Escuche, Jesús no era un monje tibetano que decía, yo estoy aquí para buscar a Dios y yo y solito y no está nadie, yo y Dios, y se iba ahí al monte y ahí se pasaba y nadie bajaba y nadie podía hablar con él y nadie lo podía tocar, comía y se iba otra vez al monte a orar. No, Jesús no era así. Una sencilla ojeada al Nuevo Testamento se va a dar cuenta que Jesús siempre estaba con gente y tenía su grupo de amigos llamados discípulos con los que estaba siempre. Inclusive Él nunca quiso formar monjes tibetanos, y no lo digo por los que les falta pelo, sino porque aquellos que son más solitarios y no quieren tanto comunión. Miren lo que Jesús les dice a sus discípulos, o cómo Jesús traza el mapa de lo que quería realmente en su corazón en cuanto a la comunión. Cuando leemos Marcos 3:14 en cuanto a sus discípulos, dice así, Marcos 3:14, se lo vamos a poner en pantalla. Dice, y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él y después para enviarlos a predicar. Pero ¿qué es primero? Entonces tenemos que entender que dentro del llamado que Dios nos hace, dentro del llamado que Jesús nos hace, es vital entender que Él quiere que tengamos comunión con Él y comunión con sus hijos. Es parte de lo que Él hizo desde que estuvo en la tierra con sus discípulos. Escuche, yo sé que de repente la vida que tenemos es muy ajetreada. Vamos a suponer que usted sí tiene la actitud de tener comunión con otros creyentes, pero de repente no tiene el tiempo para tener comunión con otros creyentes. Yo entiendo esto porque más en este país
¿verdad? Uno viene a trabajar casi, o sea, trabajas y trabajas y trabajas. De a perdida tienes comunión con tu familia ahí de a poquito y todavía te la reclaman. Nunca estás con nosotros, ¿ya? La señora, nunca me sacas, ni me llevas por lo menos al Walmart, ya no digamos al mall, a la segunda pues. Y entonces viene el pastor y te dice, tenemos que tener comunión con la iglesia. Pues pastor, ¿a qué horas? O sea, yo no puedo, o sea, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Pero quiero proponerte lo siguiente. Creo que si nosotros lo tomamos como una obligación de iglesia, esas relaciones nos van a ser más difíciles. Porque muchas veces nosotros tenemos amigos en otros contextos que de repente sí nos vamos a comer el domingo con ellos para ver el partido, ya sea de fútbol americano, de soccer o de béisbol. De repente hacemos, oye, pues vamos a salir, vamos a llevar a los niños al centro allí. Y no está nada de mal en eso. Mi punto es este: el tiempo se administra y se prioriza de acuerdo a lo que realmente le das valor. ¿Me está escuchando? ¿Por qué tenemos tiempo para el trabajo? Porque si no, no como exactamente, tiene mucho valor. Por eso lo valoramos y decimos, no, al trabajo no puedo faltar. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo pago la renta? ¿Cómo pago el mortgage? ¿Cómo pago el carro? ¿No? Que quieren llegar y comprarse luego el carro de $1,000 por mes, se lo van a reposeer. Entonces, lo único que debemos entender es que si vamos a valorar lo que Dios valora, entonces tenemos que organizarnos para decir, ¿y qué tiempo se lo vamos a dar a la iglesia? Pues ya, pues el domingo en la mañana, ya. Mira, ya vengo una vez al mes por lo menos, ya. Pero no estamos hablando de venir a un culto. Estamos hablando de relacionarnos como familia, como hijos de Dios. Y hasta siento la tensión, oiga, así como que estoy diciendo algo muy difícil, algo apócrifo. Se me va a ir la gente si sigo así diciendo estas cosas. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué las digo? Porque yo sé que en la comunión que tengamos con los creyentes, con la iglesia, vamos a ser enriquecidos, vamos a ser mejores. Es un bien. Dios lo diseñó porque es bueno para nosotros como creyentes. Dios lo diseñó de esa manera, no para quitarnos tiempo o ponernos una carga, sino para enriquecernos, para formarnos, para llevarnos a madurez. Esto es muy importante. Así que Dios quiere que tengamos tiempo de unidad con los demás. Mire cómo lo dice Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice: y decidieron vivir como una gran familia. Está hablando de los creyentes del primer siglo. Jesús acababa de resucitar y ascender al cielo. Y decidieron, qué interesante lo pone la traducción del lenguaje actual. Y decidieron, es una decisión. Y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Y decidieron vivir como una gran familia porque es una decisión. Así como es una decisión decir, bueno, ya llegué, ya me voy, bye. Hermanito, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana, si vengo, bye. Bueno, esa es una decisión. La decisión de tener comunión también es una decisión, obviamente. Es decir, es algo que premeditadamente y conscientemente uno hace. No podemos simplemente tomar la iglesia como un lugar a donde asistir. Es una familia a la cual pertenecer. Y para que me entiendas más, déjame darte un poquito de clase. Cuando vemos y estudiamos a la iglesia, vamos a ver que la iglesia tiene dos enfoques. No que sean dos iglesias, sino dos enfoques de la iglesia, podremos llamarlo de esa manera. Lo que se llama la iglesia universal y lo que se llama la iglesia local. A ver, dile a la persona que está a tu lado: iglesia universal e iglesia local. Son la misma iglesia, sino son dos enfoques de la iglesia. Y es importante que lo entiendas, porque te van a disipar muchas dudas con esto. La iglesia universal está formado por todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confesado a Jesucristo como su Señor, que le siguen a Cristo, los redimidos. Esa es la iglesia universal. No importa si están en San Antonio, no importa si están en México, no importa si están en El Salvador, en Honduras, Costa Rica, Venezuela, Argentina, Uruguay o Paraguay o Brasil. No importa si están en Europa, en Australia, en Oriente. No importa. Si han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador,
son parte de la iglesia universal. No importa qué lenguaje hablen, no importa en qué idioma esté su Biblia, si aceptaron y fueron lavados por la sangre de Cristo, forman parte de la iglesia universal. Toda aquella persona que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que es bautizada por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Quiero leer 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 12, perdón, 13. Dice así: porque por un solo Espíritu todos, o fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Así que cuando tú te entregas al Señor, el Espíritu Santo te bautiza, quiere decir te sumerge, te introduce en el cuerpo de Cristo, en la iglesia universal. Si usted está aquí y aceptó a Cristo como Señor y Salvador, usted forma parte de la iglesia universal. Si nosotros podemos decir, yo tengo unos hermanos allá en Cristo en El Salvador. A ver, ¿cuántos tienen hermanos en Cristo en otros países? Levante su mano si usted tiene hermanos en Cristo en otros países. Hay muchas personas que tienen hermanos en Cristo en otros países. Y no vamos a decir, no, pero aquí es la iglesia. No, allá también. O sea, la iglesia no es un lugar, es la comunidad de creyentes arrepentidos que buscan la perfección en Cristo Jesús con la santificación. Así que esa es la iglesia universal. Ahora, escuche, esto es importante. La iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local es la expresión de la iglesia universal en un lugar determinado. Esa es la iglesia local. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 Corintios 1 y 2: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y Pablo lo que está diciendo es, hay una iglesia local en una localidad en Corinto. Esa es la iglesia local, con todos los que adoran al Señor, con toda la iglesia universal. Y aquí es donde se basa una diferencia. Porque gente puede decir, yo no necesito ir a la iglesia para comunicarme con Dios. Bueno, si esa persona es convertida, si le entregó a Cristo, se entregó a Cristo, es parte de la iglesia universal. Sin embargo, esa persona, tú, yo, todos necesitamos una iglesia local, que es la expresión de la iglesia universal. ¿Va conmigo? Entonces, si alguien te dice, no, yo formo parte de la iglesia universal, perfectamente. ¿Y en qué iglesia local asistes? ¿En qué localidad asistes? Porque, por ejemplo, aquí estaba la iglesia de Corinto, ¿no? ¿A qué iglesia asistes? ¿Cuál es tu iglesia local? Porque allí va a estar la manifestación de la iglesia universal, en donde está la familia de Dios expresada localmente. Todos, escuche, todos debemos de tener una iglesia local a la cual llamar casa, a la cual llamar familia espiritual, con la cual podamos gozarnos y pelearnos con nuestros hermanos. Y ahorita va a entender lo que se lo estoy. No me equivoqué, le dije a propósito. Ahorita le voy a decir por qué. Todos necesitamos. Dios no planeó que el creyente nacido de nuevo no tenga una iglesia local, porque sería decir que no tiene una familia. Más cuando venimos a conversión, no solamente somos perdonados de nuestros pecados, pero escuche, somos adoptados como sus hijos. Él nos hace sus hijos. Recuérdense lo que dice Juan 1:12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A ver, dile a la persona que está a tu lado, si tú lo recibiste, tú eres hijo. Dile, si tú lo recibiste, tú eres hijo. Y ahora tú contéstale, ¿y dónde está tu familia? Y si eres hijo y tienes un padre, ¿dónde está tu familia? Bueno, en la familia universal, sí. Pero la familia universal tiene una expresión local. ¿Dónde estás? ¿De dónde eres miembro? ¿Dónde tienes comunión? ¿Dónde funcionas?
¿Dónde? Ah, no, yo no necesito eso. Pues yo no te digo nada, pero eso no va de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ni siquiera lógico es. Estás caminando como pródigo o como huérfano. Cualquiera de las dos cosas. Eso es lo lógico. O si tú no tienes una familia espiritual, o estás caminando como pródigo o estás caminando como huérfano. Porque Dios te diseñó que si eres hijo, tú tengas tu familia. ¿Alguien puede decir amén o algo? Diga algo. Lo está ¿tiene hambre o qué? O le cayeron pesados muy bien los tacos y las pupusas riquísimas que hicieron, ¿verdad? Así que, amado hermano, si caminas como hijo y no huérfano espiritual, te sabes parte de una familia. La iglesia es tu familia espiritual. Y obviamente en cada familia, tanto espiritual como física, pues cada hijo es diferente. A ver, los papás, levanten otra vez su mano. Ustedes saben que cada uno de sus hijos es diferente. ¿A cuántos de ustedes les pasó como a mí en ingenuidad? Que cuando tuve la primera, en este caso Hannah, pues como que nos entrenamos. En sí quedamos tan traumados que nos esperamos 6 años para tener el segundo. Le estábamos estudiando, queríamos domar el arte de ser padres, ¿verdad? 8, híjole, yo lo sentí 6, no lo sentí tan altos, ¿no? Pero queríamos domar el arte de ser padres. Y cuando dijimos, pues yo creo que ya estamos entrenadones ya. Que venga el otro, que venga. Ya sabemos ser papás. Viene Josué, ¿y cuál? Otra cosa. ¿Y ahora? ¿Y el manual de instrucción es diferente o cómo? Pues ¿cómo? Esto es otra cosa. Esto es otra persona. Pues sí, es otra persona, es otra cosa. Ese manual era para ese modelo. Este es otro modelo, corregido y aumentado. Y todos medio genios, pues aquí ya tenemos 2 modelos completamente diferentes. Ya le podemos entrar. Viene Daniel y yo, completa otra cosa. Y o sea, ¿qué onda con esto? Todos son diferentes. Y eso que nacieron ahí juntos de nosotros, eso es tremendo. ¿A cuántos padres le ha pasado? ¿Ya se dieron cuenta de eso? Bueno, en la familia de Dios, que Dios quiere y que Dios diseñó, todos somos diferentes. Y no solamente cómo nos vemos, sino de cómo somos. Y así como en la familia de usted, algunos de sus hijos son más maduritos que los otros y algunos más duros que los otros, pues también en la familia de Dios. Porque en la familia de Dios todos somos salvos, pero nadie es perfecto. Puede apuntar ahí. En la familia de Dios todos somos salvos, pero nadie es perfecto. Y todos somos diferentes. Y todos tenemos nuestro carácter. Lo extraño es que algunas personas se asombran de esto cuando en su propia familia sabe que es una realidad con sus hermanos y con sus padres. Es que yo creía que la iglesia, sí, porque tú tienes la idea de que la iglesia es un lugar a donde asistir y que todo debe estar muy nice. No, pero la iglesia es la familia de Dios compuesta por gente redimida en proceso. Repita conmigo, en proceso. Entonces hay diferentes caracteres, hay diferentes formas de pensar, hay diferentes reacciones. Pues todos tenemos. A ver, si tiene a su puchunga, a su esposa ahí, dígale, ¿a poco sí? No, es igualita que usted. O de repente le salen cosas que dice, ¿y qué onda? Es que en mi casa, es que de donde vengo, es que mi mamá, es que mi papá. Y sacan toda la historia de donde vienen. O sacamos y vemos, no, pues que somos bien diferentes. Fíjate, yo creo que sí nos amamos porque somos tan diferentes y permanecemos juntos. No, tiene algo de verdad eso. Tiene algo de verdad eso. Porque si verdaderamente nos amamos, a pesar de las diferencias, vamos a permanecer juntos. Pero como realmente no entendemos o no creemos o no abrazamos que somos familia, no, para estar soportando a ese hermano ya me voy. Si apenas soporto a mi familia, pues esta es tu familia. ¿Aló? Amén o no amén, así es. No, lo más tremendo es que Dios lo diseñó así. Dios no se equivocó. Dios sabía. Y la persona que está al lado, Dios sabía. ¿Y por qué Dios diseñaría algo así?
¿Por qué Dios permitiría algo así? Bueno, una de las causas está en Proverbios 27:17. Proverbios 27:17 dice: el hierro se pule con hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Dios lo diseñó así porque nos está formando a su imagen. Bueno, ahí en el Tíbet, solo como monje, no va a ocurrir mucho de eso. Lo único que vas a querer es estar con el Zen, en nirvana, en meditación contemplativa. No, a ver, échale, rózate con tu hermano a ver si es cierto. Por eso digo que solito es mejor. No vas a ser formado. Uno se forma en el trato con los demás. ¿Y qué difícil es? Bueno, así que Dios dice: yo sé cómo son mis hijos. Yo sé lo que estoy haciendo y es mi familia y amo a mi familia. Pero Señor, ¿no nos estás viendo? No, ni siquiera no los estás viendo. ¿No los estás viendo? Señor, o sea, es el melting pot que realmente melt. O sea, Señor, no. Es que te quiero formar a mi imagen. Pero ¿cómo a tu imagen si lo único que hago son corajes? Precisamente. ¿Cómo que precisamente? Sí, porque en la iglesia vas a tener la oportunidad de amar como yo te he amado. Bueno, pero Señor, no, tú sabes que yo te amo. Bueno, pues muéstramelo amando a tu hermano. No, yo amo al que no tiene y le lleva hasta tortas abajo del puente. No, espérate. Yo te dije, está bien eso, pero te digo a tu hermano, o sea, a tu familia espiritual. Mire cómo lo dice Primera de Juan 4:20, ¿no? Aquí nos dan el trancazote. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Entonces Dios nos pone y nos dice: dale qué, dale como si fuera piñato, dale qué. No, dale, muéstrale el amor que dices que me tienes a mí. Ay, Señor, pero a ti es fácil amarte. Sí, porque no me ves, pero ahí lo estás viendo a Él. Ámalo. Pero los que dicen: no, yo no necesito la iglesia. Bueno, no entienden esto. No entienden lo que Dios ha dicho y por qué lo ha dicho. Porque la fe es real. La fe se traduce con nuestra vida y nuestras actitudes y nuestras relaciones. Y sí, así es bien difícil. Tenía un maestro de instituto bíblico que decía: sabandijas. Así lo traíamos al pobre. Nos decía: sabandijas. Casi. No es fácil. No es fácil. Una vez más, pues si lo vemos en nuestro hogar, lo vemos con nuestro cónyuge. Ahí lo vemos. ¿Es fácil? No es fácil. Y una vez más decimos: y voy a la iglesia, pues si con mi cónyuge, con mis hijos me es difícil, pues ¿para qué voy a hacerlo ahora ya? Porque Dios te está formando en tu carácter y en tu oportunidad de hacer tu fe real. Dice Juan 13:34 y 35. Juan 13:34 y 35. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces Jesús nos dice muy claro, Dios nos dice muy claro en su palabra: mira, qué bueno que sabes mucho. Mira qué bueno que si vas todos los domingos a la iglesia. Qué bueno que diezmas. Pero yo quiero que ames como yo te he amado. No nada más ames, ama como yo te he amado. Ahora, ¿cómo Jesús nos ama? Y una vez, ¿se acuerda que le dije que Jesús llamó a los 12 para estar con ellos? ¿Quién se acuerda cómo era Pedro? ¿Impulsivo?
Primero el Señor lo alaba por decir, eso no te lo reveló carne ni sangre. Y al ratito le dice, apártate de mí, Satanás. Eso no piensa Dios, pero los hombres. ¿Cómo era Jacobo y Juan, que se estaban peleando el liderazgo? ¿Quién iba a ser el líder entre ellos? O que le dijeron a Jesús, Señor, no te quieren recibir, si quieres mandamos fuego del cielo y que los chamusque a todos. Versión Israel habla hoy. Y a pesar de eso, Jesús los amó. Dice por ahí un pensamiento, que a pesar que en la noche que Judas iba a entregar a Jesús, esa misma noche, antes de empezar la cena, Jesús le lavó los pies. Así Jesús nos amó. Y nos pone el ejemplo el Señor. Y nos dice, esta es la manera. Y te introduje, te sumergí, te bauticé en el cuerpo, para que puedas vivir lo que te estoy enseñando, para que puedas amar como yo te he amado, para que puedas servir como yo te he servido, para que puedas perdonar como yo te he perdonado. ¿Se acuerda el pasaje en Mateo 5, 23 y 24? Dice Mateo 5, 23 y 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta la ofrenda. Esto rompe completamente la cultura actual de la iglesia, en donde yo solamente voy a adorar y me voy. Y dice, es más importante la comunión, no solamente presentar ofrendas espirituales. La comunión es importante, tan importante que mira, mejor tranquilo, yo voy a estar aquí para recibirte la ofrenda, tu corazón, qué bien, pero reconcíliate. Es la importancia de la comunión entre los hermanos, la importancia de tener una familia espiritual, la importancia de entender quién forma la familia espiritual y por qué Dios nos pone en una familia espiritual. ¿Hay algunos hermanos cubanos aquí? No. Para decirles, como dicen los hermanos cubanos, es que no es fácil, hermano, no es fácil. Y no es fácil. Pero Dios nos pide esto: perdona como yo te he perdonado. No nos pide algo extraño a nosotros. Perdona como yo te he perdonado. Y obviamente Pedro una vez más dice, ¿y cuántas veces? O sea, ¿cuántas veces tengo que estar perdonando? Porque ya parezco, no sé, el lazo de chocochino, ya parezco tiro al blanco. 70 veces 7. 70 veces 7. Lo que sea necesario. Bueno, amén o no amén, así es. Y Dios, Jesús, nos pone en su iglesia para servir a nuestros hermanos. Como Él nos sirvió. Acuérdense que Mateo 20, 28 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Dios nos mete a su iglesia, sirve, pues si yo vengo a ver que, o sea, que me bendigan, que oren por mí, a ver qué programas hay. No, tú sirve, como yo te puse el ejemplo. Hermanos, Dios nos mete en su familia para que seamos cristianos, para que vivamos a Cristo. Porque cuando uno entiende que hay gente diversa, gente difícil, incluyéndonos a nosotros, no otros, nosotros, gente diferente. Y cuando uno es llevado por el Espíritu a perdonar, a amar, a servir, a pesar de, uno empieza a ser formado como Cristo, como cristiano, en su vida cristiana. Entonces, si nada más se toma que la iglesia es un lugar a donde asistir y no una familia a la cual pertenecer, no se puede llevar a cabo esto. Y no vamos a ser formados. Ser formados es difícil. Aún en el Antiguo Testamento dice que muchas veces ese barro tiene que ser roto para formarlo de nuevo. Y duele, así es la realidad. Pero la iglesia es uno de los puntos más importantes en donde Dios nos forma. Y es por eso que ahora cuando se habla de la iglesia, como si fuera solo la iglesia universal,
No, mira cómo están. Sí, porque no se está echando raíz en la iglesia local. Se quiere crecer sin raíz. Amado hermano, no se puede crecer sin raíz firmemente. Vaya, usted puede ser un hongo y crece rápido, y al otro día tampoco ya está. Y así hay algunos creyentes, son creyentes hongo. Dile a la persona que está a tu lado: ¿tú eres creyente hongo o creyente cedro? Los chilangos van a decir: pues qué hongo, ¿no? Sí, porque yo no sé si usted ha visto, los hongos también se le dice allá en su país, un hongo, un mushroom, ¿cómo se dice? Un hongo. Crecen rápido. Ayer no estaban, hoy están, y mañana ya no están tampoco. Son hongos, crecen rápido y se van rápido. El cedro toma tiempo. Pero ¿dónde está la fuerza? ¿Para arriba? No, empieza a ser hacia abajo. Se empieza así, se empieza a enraizar la raíz más profunda. Y mientras más profunda la raíz, más alto. Más alto. Y mientras más profunda la raíz, no importa que venga, va a estar de pie. No sé si me voy a entender, pero el cristianismo de ahora es hongo, como si fuera drive-thru. Paso un ratito rápido y quiero ser un cedro. No, ¿cuál cedro? Eres hongo. Pero es por lógica, no por teología. ¿Cómo que por lógica? Pues sí, por la raíz. Para echar raíz te tienes que quedar. Bueno, entonces pierdo la salvación. Yo no estoy hablando de salvación, yo estoy hablando de crecimiento. La salvación es por gracia. No necesitas nombre de iglesia para ser salvo, necesitas el nombre de Cristo. Tú eres salvo, pero yo no hablo de salvación, hablo de crecimiento. Te puede ser un cristiano salvo hongo. Diga conmigo: santo, santo. Y entonces tenemos que entender qué dice Dios al respecto. ¿Qué es lo que piensa Dios? No lo que pienso yo, lo que piensa la cultura actual, lo que dice, ¿qué dice Dios? Y hemos estudiado hoy qué dice Dios. Y es por eso que también quiero que durante esta serie trates de venir, porque te vamos a decir, bueno, ¿y por qué podrías considerar LSC tu familia espiritual, tu iglesia local? ¿Por qué? Son dos cosas que tienes que hacer. Tienes que orar al Señor y decir: Señor, esta es mi iglesia local, esta es mi familia espiritual. Porque ahora es obvio, entiendo que tú quieres que yo tenga, y tú me quieres formar, y que no va a ser fácil, que no tengo que tener falsas expectativas. Al contrario, porque tú me quieres ahí. ¿Es esta mi familia espiritual? Y número dos, pero si es esta, pues quiero conocerla. No entremos como muchos entran al matrimonio sin conocerse, pero nada, ¿no? Me gustaste, pues ¿qué le damos? Pues a Las Vegas, vámonos. Y entonces, ahí está el rollo. No, estas 6 semanas usted va a conocer más de LSC. Yo le pido que si usted no ha formalizado su membresía, ore al Señor para ver si esta es su iglesia. Si Dios no le confirma esta semana, no se preocupe, usted puede seguir viniendo, no hay ningún problema, porque realmente no es lo que yo diga, es lo que el Espíritu Santo ponga en su corazón por hacer. Esto es muy importante. Es Dios, es al principio Dios, a la mitad Dios y al final Dios. Es Dios. Pero de algo estamos seguros por la Escritura: Dios quiere que tenga una iglesia local y sea miembro de una familia espiritual. Eso sí es bíblico, eso es lo que nos enseña la Escritura. Así que yo quiero que tome estas 6 semanas para orar al Señor, para escuchar la enseñanza. Si en alguno de estos domingos no puede venir, se va a meter a YouTube y va a enseñar, va a tomar la enseñanza, va a meditar. Si viene con su familia, va a platicar con su familia, porque Dios quiere que usted sea parte integral de una iglesia local. Puede ser esta o cualquier otra, porque ni siquiera estoy diciendo que esta. Puede ser cualquier otra. Dios quiere plantarlo y que eche raíces, que sea formado y que sirva. Dios tiene un plan para usted.